Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hacer el análisis de los datos de péndulo simple. En esta práctica nosotros tomamos la longitud del péndulo y la variamos cada 10 centímetros, o sea cada 0,1 metros, y para cada longitud medimos el tiempo que tardaba el péndulo en dar 5 oscilaciones. Y esta medida la repetimos 3 veces para tener una medida con menor error. Entonces, ahora la idea es calcular el promedio de esas medidas, del tiempo que tarda en dar 5 oscilaciones, y calcular el error de ese tiempo, para luego calcular el periodo del péndulo y su respectivo error. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el t promedio. Este es igual a la función promedio. Y seleccionamos los 3 tiempos que queremos hacer del promedio. Entonces aquí nos sale un error, pero ese error es porque la fórmula omite celdas adyacentes. Eso fue porque no tomamos esta primera celda, pero le damos ignorar error y luego extendemos y nos da el tiempo promedio que tarda el péndulo en dar 5 oscilaciones para cada una de las 5 longitudes. ¿Listo? Entonces no nos preocupamos por ese error. Ahora necesitamos calcular el error es el delta t, y recordemos que el error, entonces el delta t, es igual a la desviación de la media. La desviación de la media es la desviación estándar sobre la raíz de los datos, la raíz del número de datos, multiplicado por el factor t de student para cierto número de grados de libertad. Entonces, la desviación estándar la podemos calcular acá con la fórmula que nos da Excel. La desviación de la media es dividir la desviación estándar entre la raíz del número de datos, y este factor t de student entonces corresponde a la tabla de t de student, que es para cuando tenemos menos de 30 datos. Entonces, este es un factor que nos dice el intervalo de confianza en el cual están nuestros datos. Entonces nosotros vamos a escoger que queremos que nuestros datos estén en el 95% del nivel de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la gráfica de la función t de student, de la distribución. Entonces eso quiere decir que aquí está el 95% de probabilidad de encontrar nuestro dato verdadero, el valor verdadero de nuestra medida. Y acá tenemos, a cada lado, tenemos lo que se llama el alfa medios. Ese alfa medios, entonces, como a cada lado tenemos alfa medios, eso quiere decir que el alfa es de el 5%. Entonces, si dividimos el 5% entre 100, nos da 0.05. Por eso vamos acá a la tabla y buscamos la columna del 0,05. Y luego vamos a los grados de libertad. Los grados de libertad, entonces los grados de libertad son igual a n-1. Como en nuestro caso tenemos 3 datos, 3 menos 1 nos da 2, por eso nos vamos aquí a la fila de 2 y donde se intercepta con 0,05, ese valor es nuestro t de student para los datos que vamos a tomar. Entonces, eso quiere decir que el t de student en nuestro caso va a ser igual a 4,303. Para calcular el error, entonces primero calculamos la desviación estándar, después la dividimos entre la raíz de los datos y luego la multiplicamos por 4,303 y con eso vamos a obtener el error del tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, la desviación estándar, vamos a utilizar la función desbest.p, y de los datos, de los 3 datos que tenemos, solo esos 3 datos. Entonces, de nuevo nos da un error, pero el error es porque no tomamos otras casillas que estaban a los lados, no pasa nada, y lo arrastramos. Entonces, esa es la desviación estándar. La desviación de la media es tomar la desviación estándar y dividirla entre la raíz de 3, porque tenemos 3 datos. N es el número de datos, o sea, raíz de 3. Entonces va a ser igual a esta casilla, que es la desviación estándar, dividida
entre la raíz, entonces doble clic en raíz, y 3, que es el número de datos. Esa es la desviación de la media. Y arrastramos. Ahora el error entonces es tomar la desviación de la media y multiplicarla por nuestro factor t de student. O sea, tomamos la desviación de la media y lo multiplicamos por 4,303, que fue nuestro factor t de student para 3 datos. En el caso que tengamos más datos o menos datos, entonces tenemos que ir a la tablita de t de student y buscar el n-1. Entonces si son 5 datos, buscar el de 4 y ese es el número por el cual vamos a multiplicar la desviación de la media. Entonces ya habiendo multiplicado, arrastramos. Listo, entonces ya obtuvimos nuestro error. Ahora vamos a dejar todo con 2 cifras significativas. Entonces, ¿por qué lo dejamos con 2 cifras significativas? Porque las medidas que nosotros tomamos tenían 2 cifras, entonces vamos a dejarla con 2 decimales. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos la desviación de la media y el error. Eso quiere decir que nuestra medida, por ejemplo en el caso de 0,2 metros, tenía 4,34 en promedio segundos, tardaba en dar 5 oscilaciones, con un error de más o menos 0,24 segundos. Ahora vamos a calcular el periodo. El periodo, recordemos que es el tiempo que tarda en dar una sola oscilación. Y el tiempo promedio que nosotros tenemos es el tiempo que tardaba en dar 5 oscilaciones. Por eso, tenemos que dividir el tiempo promedio entre 5. Y así obtenemos el periodo. Y arrastramos para todas las longitudes. Y el error, entonces en este caso existe una propagación de error, pero solamente está afectada porque el promedio se tiene que dividir en 5. Entonces el error también lo vamos a dividir entre 5. Entonces el error delta t vamos a dividirlo entre 5 y con eso obtenemos el error del periodo. Entonces voy a quitar este de acá que a veces me arrastra mal. Listo. Bueno, entonces aquí ya tenemos todos nuestros datos junto con el error. Entonces ya tenemos el error del tiempo y el error del promedio debido a esa propagación de errores. Entonces vamos a dejar de nuevo solamente 2 decimales. Listo. Y todas nuestras medidas entonces están en segundos. El error también está en segundos. Quiere decir que para 20 centímetros o 0,20 metros de longitud del péndulo, el periodo de oscilación es de 0,87 segundos, más o menos 0,05 segundos. Bueno, entonces en el siguiente video les voy a enseñar cómo graficar nuestros datos utilizando el error. Entonces, cómo también graficar, aparte de la longitud y el periodo, el error del periodo. ¿Listo? Entonces los espero en el siguiente video.